Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Andrés Páez. Señora Presidenta y colegas legisladores, el segundo inciso del artículo 138 dice que en la objeción parcial el presidente de la República no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. De la norma que ha dado lectura aparece que la obligación constitucional consagrada opera tanto para el presidente de la República al momento de expedir su veto, cuanto para la Asamblea Nacional al momento de pronunciarse respecto de ese veto. En el informe remitido por la Comisión se produce una clara infracción a esta norma constitucional, sobre todo porque, como ya varios colegas lo han mencionado, en el veto se han incluido textos que no fueron tratados durante el primer debate. La asambleísta Soledad Buendía mencionó que en una transitoria por ella propuesta se había determinado que se practiquen auditorías externas a los fondos previsionales. Efectivamente, esa disposición fue consagrada en el texto enviado para el Ejecutivo, pero lo que no se ha dicho es que esa disposición no ha sido vetada por el presidente de la República. Y lo que el asambleísta Antonio Pozo estaba mencionando cuando se le interrumpió en el uso de la palabra hecho, respecto del cual yo protesto enérgicamente, porque se socava su derecho a expresarse libremente de la forma en que a otros también se les ha permitido hasta en exceso de tiempo que lo hagan. Lo que el asambleísta Pozo estaba diciendo es no lo relacionado con la norma citada por la asambleísta Soledad Buendía, sino lo que consta en la página 37 del veto, en donde claramente se menciona que se añade una reformatoria segunda a la disposición reformatoria 18ª, mediante la cual se reformaría la Ley de Seguridad Social. Por lo tanto, nada tienen que ver las auditorías externas que se han consagrado para examinar las finanzas de los fondos previsionales con la reforma introducida por el presidente de la República a través de su veto, pronunciándose respecto de un tema que no había sido tratado por el Parlamento. Y esto es importante porque, valga decirlo de paso, que los fondos previsionales han venido siendo auditados desde el año 2009 permanentemente por la auditoría, por la Superintendencia de Bancos. Y en segundo lugar, porque por la normativa dictada por la Superintendencia de Bancos, estos fondos cada 2 años tienen que nombrar un auditor externo aprobado por esa misma superintendencia para que examine sus balances y sus cuentas. Pero, ¿qué es lo importante de este texto inconstitucionalmente añadido por el presidente en su veto? De que aquí se hace expresa mención a los fondos complementarios previsionales, tema que no está desconectado de otros contenidos del Código Monetario, por ejemplo, aquel que versa respecto de la emisión de dinero electrónico, sobre lo cual hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera, de que el dólar es un instrumento de cambio, no es una moneda llamada a respaldar ningún tipo de operación. Por lo tanto, la emisión del dinero electrónico en dolarización es simplemente, desde el punto de vista técnico, improcedente. Ahora bien, se dirá también que respecto a los fondos previsionales, lo que el Estado se hace cargo es de administrar dinero que está en manos de terceros y que está en créditos, por supuesto, pero en el Código Monetario no se menciona que el Estado podrá cobrar acreencias a través de dinero electrónico, lo cual significa que el Estado, para cobrar esas acreencias, lo va a hacer en dinero en efectivo para apropiarse de la liquidez que tienen esos fondos. Ojo, el hecho de que estén en manos de terceros, porque han sido ubicados a través de préstamos o por proyectos inmobiliarios o por otro tipo de beneficios, no significa que esos dineros se hayan perdido o que no tengan o que no entrañen una forma de liquidez, porque
la obligación de los deudores está en firme y por lo tanto tendrán que responder por sus obligaciones. ¿Qué es lo que se provoca con estas dos normas del Código Monetario? Por un lado, de que haya la disposición del gobierno de poder cobrar esas acreencias cuando corresponda, pero por otro lado, no se obliga a que los beneficios respecto de los potenciales acreedores de esos fondos efectivamente sean pagados en dinero en efectivo, y bien se puede usar el mecanismo del dinero electrónico para poder satisfacer esas obligaciones. En consecuencia, yo creo que la discusión va mucho más allá del veto y se aproxima a un tema que está siendo debatido al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que tiene que ver con los fondos previsionales. Pero centrémonos ahora en el veto, que es el tema que nos ocupa. El veto se pronuncia por parte del presidente de la República con posterioridad a que en esta asamblea se inició el debate sobre estos temas, los de los fondos previsionales. Y ese debate se dio luego de que la Asamblea Nacional había ya conocido el contenido del proyecto del Código Monetario, lo cual significa que esta conexión nos conduce a pensar que hay un grupo de normas que están entrelazadas en sus contenidos y que se busca que entren en vigencia de manera que puedan unas y otras cumplir con un objetivo determinado. Yo tengo una honda preocupación respecto de esto de la emisión de dinero electrónico, que según algunos expertos podría ser interpretada como una forma de emisión inorgánica, es decir, emitir papeles que dicen dólar pero que no significa que efectivamente representen dólares para poder intercambiarlos en el mercado al mismo precio. Esta preocupación me conduce simplemente a reflexionar sobre la necesidad de que, primero, la Asamblea Nacional, conforme lo manda la Constitución, actúe en el marco que ese cuerpo normativo lo señala, es decir, que no se aparte de las disposiciones de la Constitución que señalan que los legisladores tienen que acoger y cumplir inobjetablemente todas las normas contenidas en la Carta Fundamental. En segundo lugar, que la Asamblea Nacional exija del primer mandatario que también se sujete a la Constitución y que no se incluyan normas adicionales a un texto que ha sido previamente aprobado. Y en tercer lugar, que la Asamblea Nacional, conforme la norma constitucional con la cual comencé esta intervención, también se exima de tomar una votación o de sufragar en favor de un tema que va en directa contradicción con esa norma constitucional, porque no podríamos consignar un voto respecto de un tema que no fue originalmente tratado por la Asamblea y que ha sido agregado de una manera arbitraria al texto del veto. En consecuencia, estamos ante un problema que, más allá de los contenidos del veto, también es una discusión de orden constitucional que tampoco merece mayor debate, porque las normas que están vigentes tienen que ser cumplidas, porque ese es el espíritu de la norma, es decir, su forzoso acatamiento. Por esa razón, señora Presidenta, para la historia de la ley, anticipándonos, como ya lo hemos hecho respecto de la votación de este veto, para la historia de la ley quiero dejar consignando que tanto el presidente como la Asamblea Nacional no pueden apartarse de una norma constitucional y que los legisladores no pueden sufragar respecto de un tema que está en franca contradicción con la norma fundamental. Gracias.